Muchas gracias, presidente. En primer lugar, dar la bienvenida al ministro y a su familia, felicitarlo por la honrosa designación que su excelencia, la presidenta de la República, ha estimado proponer a este honorable Senado. Señalar que, primero, destacar su trayectoria, ya se ha dicho acá, sin necesidad de hacer un resumen o reiterar un resumen de su trayectoria. Creo que es extremadamente relevante, tal como decía el senador Espina, destacar la labor jurisdiccional en un juzgado de base y particularmente en una región extrema. Administrar justicia en Santiago no es lo mismo que hacerlo en las regiones extremas y tampoco hacerlo en localidades rurales. Usted bien sabe entonces, y con esa experiencia, que la administración de justicia tiene ribetes distintos. El juez no es un personaje conocido en Santiago, no es un personaje conocido probablemente en las grandes capitales, pero es una autoridad más allá de los fallos que emita en las zonas más pequeñas y por tanto no solo los fallos, sino las opiniones y los comportamientos de los magistrados resultan relevantes en ese momento. Estas fueron las condiciones que el año 2006, cuando me tocó integrar el gobierno de la presidenta Bachelet, se tuvo en consideración la presidenta para su designación en la Corte de Apelaciones de Santiago. La experiencia que había adquirido hasta ese instante y la trayectoria lo hacían meritorio para poder llegar y aportar esa visión en la Corte de Apelaciones. La academia sin práctica es teoría y la práctica sin ciencia, sin conocimiento, probablemente también es más bien retórica. Entonces, la virtud que yo observo en su caso tiene que ver con la trayectoria que permite combinar ambos elementos. El conocimiento del derecho sustantivo y la academia, tanto en las instituciones policiales como en las instituciones, en las universidades, como también la práctica misma, lo han formado como un ministro que va más allá del fallo y que tiene la capacidad de analizar y entender los momentos en que se está viviendo. Digo esto porque usted probablemente, y así espero que ocurra, va a ser integrante de la Corte Suprema de Justicia, va a ser un ministro de la Corte Suprema de Justicia en un momento quizás muy importante para la judicatura y para el país. Este no es un momento tradicional. A mi juicio estamos en medio, inmersos en un proceso de una revolución tecnológica y de una evolución cultural, social, valórica muy importante. En ese escenario entonces los ministros de la Corte Suprema, tal como lo reconoce nuestro ordenamiento jurídico, realizan interpretaciones de la ley y aplicaciones de la misma que tienen altos contenidos éticos, valóricos y de visión de Estado, de visión de sociedad. Y por tanto se espera que el conjunto de ministros que integran el máximo tribunal tengan la capacidad de ir interpretando la ley, obviamente conforme a derecho, pero no abstrayéndose de la evolución social y valórica de nuestra sociedad. Por eso es tan importante la llegada suya a la Corte Suprema en ese escenario. Yo espero de un juez del crimen, o esperaba de un juez del crimen, que era cuando cumplía el rol de la investigación, que tuviera capacidades investigativas especiales. Espero un juez de garantía que tenga la capacidad de observar la ley y garantizar efectivamente, como su nombre lo indica, los derechos de los intervinientes. Pero se espera de un ministro de la Corte Suprema no solo que tenga una capacidad de analizar la ley, sino comprender el Estado, el país en su conjunto, la importancia de las instituciones y la defensa de la institucionalidad por sobre aquellas consideraciones más bien esporádicas o pasajeras, digamos. Y lo digo porque se vienen grandes cambios en materia judicial. Usted ha sido parte importante del proceso de instalación de la reforma procesal penal, aplicando esta nueva legislación procesal a un ámbito tan fundamental como es justamente la protección de los derechos de aquellas personas que han sido víctimas de algún tipo de delito. Pero tal como decía el senador Larraín, se viene también la segunda quizás revolución judicial a través de la reforma procesal civil. Y en ella, uno de los puntos de discordia que ha habido en materia de reforma procesal civil tiene que ver con el rol de la Corte Suprema. El nuevo proyecto, el proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados y que estamos esperando reactivar aquí en el Senado,
contempla un rol completamente distinto. Y uno tendrá que tomar una decisión de país, una decisión de Estado, una decisión del futuro, no de gobierno, no del Parlamento de turno, una decisión de Estado. ¿Cuál va a ser el rol de la Corte Suprema de Justicia? ¿Será una instancia? ¿No será una instancia? ¿Será una Corte Suprema al estilo más bien amplio o una Corte Suprema reducida? Cada uno de estos elementos creo que va a ser importante y no le voy a pedir una definición hoy día acá, digamos, pero creo que es importante ir iniciando esa reflexión para enfrentar el proceso que viene. Señor ministro, bueno, ministro de Corte hoy día y ministro de la Corte Suprema, espero yo prontamente, mañana. Usted se ha referido latamente a la reforma procesal penal. Y como usted bien lo conoce, el Poder Judicial es un engranaje fundamental del sistema de seguridad del país, del sistema de seguridad, entendido desde el sistema legislativo en cuanto establecimiento de ciertas tipicidades, ciertas conductas antijurídicas o antivalóricas, hasta el elemento de la sanción que ustedes lo ven. Y ahí yo quisiera plantearle una pregunta más bien, que dice relación con una pequeña reflexión. Es que, en general, se genera un debate público recurrente frente a si la ley es débil, si las facultades son pocas o si los fallos o si los jueces son garantistas. Y nos debatimos en eso y en general cuando estas modas pasan porque son olas de que los medios de comunicación toman un tema, lo suben, lo bajan, etcétera. Pero hay algunos que nos dedicamos a esto a tiempo completo, a analizar las estadísticas, ver la evolución, ver cómo están las cosas. Y cuando uno va observando la estadística, más allá de la sensación, la estadística objetiva, uno va viendo que las famosas frases, digamos, grandilocuentes que generan titulares no siempre son las reales. Lo planteo porque uno de los puntos que hemos logrado identificar es el que decía el senador Espina, en el sentido de la falta de coordinación real entre las policías y los fiscales, la falta de transformación en elementos de prueba para poder sustentar una acusación determinada y, por tanto, la debilidad que tiene el juez para poder tomar un fallo sobre la base de pruebas que no son adecuadas. Pero tenemos otro punto que yo quisiera preguntarle. Es que hemos observado que cuando el ciudadano elige a sus representantes al Parlamento, está eligiendo a personas a las cuales les delega una facultad muy importante, cual es plasmar en la ley, ni más ni menos que una visión de sociedad. Y si nosotros en el Parlamento, en materia de seguridad, plasmamos una visión y establecemos una valoración ético-jurídica y filosófica respecto a determinado tipo de delitos y le asignamos penas proporcionales a la afectación de bienes jurídicos afectados, no parecería adecuado mantener las facultades que hoy día se consagran para los jueces, en virtud de las cuales muchas veces, más allá de la sanción, el rango de la pena que establezca la ley, el juez puede no solo recorrerla, sino bajarla o subirla según atenuantes y agravantes. Porque al final del día, la ley, que es una valoración ético-jurídica, impone determinado rango en función de una discusión que se da en este Parlamento. Pero si en la práctica el juez tiene la facultad de rebajarla, lo que ocurre es que, como usted bien señala, se genera una sensación de frustración por cuanto la ley que se pide, la ley que se aprueba, no es la que se aplica, ¿no? Entonces, un punto que uno debiera más bien observar es si uno pudiese, como lo hemos hecho en algunas leyes ya, en el caso de la ley de control de armas que despachó este Congreso a principios de este año, la ley Emilia, si no me equivoco también, donde se establece una limitación a los jueces. Dice, mire, ni un problema, usted puede considerar todas las atenuantes y agravantes, pero dentro del rango de la pena establecido por el legislador. Con lo cual se le devuelve al legislador y a la ley, digamos, el margen de evaluación ética de un determinado bien jurídico afectado. Esto porque eso evitaría la discusión permanente de que hay que aumentar más y más las penas, porque en la práctica no es un tema de aumento de penas, sino un tema de aplicación práctica. Esa es mi pregunta, ministro. Nuevamente, muchas gracias por la vocación de servicio público, por estar disponible para integrar el máximo tribunal y espero que salga todo muy bien.